Vamos a 1 de Corintios para explicar un poco más cómo es que los muertos resucitarán primero. 1 de Corintios capítulo 15. 1 de Corintios capítulo 15. Y se le pregunta qué es lo que va a resucitar, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué es lo que va a resucitar? Vamos a 1 de Corintios capítulo 15 y el versículo 42. Gloria a Dios. Se siembra, así también es la resurrección de los que, de los muertos. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. Se siembra en corrupción, o sea, se va sepultando. ¿En qué condición? ¿En una condición de qué? ¿Por qué murió? Porque es corruptible. Y se siembra o se va sepultando en una condición de corrupción. Más se levantará, ¿cómo? Se levantará en ¿qué? Incorrupción. En incorrupción. Los muertos en Cristo primero van a resucitar en cuerpos de ¿qué? De incorrupción. No todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O sea, todos vamos a tener, sea si resucitó o estaba vivo, va a estar entonces en un cuerpo que de incorrupción, que no se puede morir, para luego, al ser arrebatados, ser ¿qué? Glorificados. Primero, no primero y luego lo otro, sino que primero en proceso. Primero, el primer proceso será en incorrupción, y luego de incorrupción, ¿a qué? A glorificación. Pero recuerdan, los que no le fueron fieles al Señor, o los que nunca recibieron, habiendo tenido oportunidad de recibir, ellos no van a ser glorificados. Ellos solamente van a quedarse en un estado de un cuerpo de incorrupción, donde van a ser condenados en esa condición, que nunca podrán morir jamás. Eso está terrible. Eso está terrible. Imagínense, nunca terminar, para siempre, para siempre, para siempre, sin terminar tiempo, estar en un cuerpo que siente lo mismo que siente aquí, y que no se le borre la memoria de todo lo que vivió aquí en esta vida y las oportunidades que tuvo, y ser atormentado con un quemazón que siempre está quemando, pero nunca, el dolor del quemazón, pero no puede morir. El tormento de la memoria, de poder recordar cómo vivió su vida, no sirviendo al Señor, o no habiendo permanecido en el Señor, recordando, siendo atormentado por demonios, estando en un ambiente. ¿Cuántos han estado en un lugar donde siente la presencia del diablo? No sabe qué hay, pero siente que un ambiente, o sea, entra en un lugar y dice, vámonos de aquí. Ahora, multiplicando ese ambiente infinitamente, y nunca pudiendo salir de ese ambiente, o sea, de una presencia del diablo horrible, estando bajo un terror, una confusión, una vergüenza,
sintiendo todas esas cosas, y a la misma vez siendo atormentado por demonios, ardiendo en un fuego que nunca se acaba, y luego no pudiendo morir, estando en ese estado, condición, sin terminar. Oiga, eso es algo que no podemos imaginarnos, ni queremos tener que experimentar para decir, ahora entiendo. ¿Por qué? Porque Dios no nos llamó para ira, no nos llamó para, eso es el castigo eterno, eso es el castigo ¿de qué? Ese es el castigo de desobediencia. Y Dios no nos llamó a sufrir el castigo de desobediencia. ¿Por qué? Porque nos llamó para ser hijos obedientes. Amén. Luego, versículo 17, amén, hermano. Sí. Pues número uno, recuerda que la palabra de Dios en 2 Timoteo 4:8 dice el apóstol Pablo, dice en el versículo 4:8 y versículo 9, dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está ¿qué? Me está reservada la corona de justicia, la cual me dará en aquel día el justo juez, y no solo a mí, sino a todos aquellos que ¿qué? Aman su venida. También dice el apóstol Pablo que dijo el profeta: cosa que ojo no vio, ni oreja oyó, ni ha subido el corazón de los hombres, son las cosas que Dios ha preparado para ¿quiénes? ¿Quiénes son los que le aman? Los que obedecen su palabra. Entonces, no nos dice directamente en la palabra: los que no creyeron y los que no permanecieron no van a recibir el cuerpo de gloria. Pero si ellos no estaban amando al Señor y no estaban amando su venida, eso que se ha reservado no es para ellos entonces. ¿Por qué? Porque la corona de justicia es que el cuerpo de gloria. También menciona la palabra del Señor, menciona también lo que es no solo la corona de justicia, sino que también no dice en 1 Corintios 9, 24-27, no dice de aquel que corre la carrera, dice que aquellos corren por una corona ¿qué? Corruptible, mas nosotros por una ¿qué? Incorruptible, o sea, la corona incorruptible, la corona de justicia. También en Apocalipsis y también en Judas dice que esa corona es la corona de vida. O sea, la corona de vida, corona de justicia, corona de eterna, y la corona incorruptible, la corona de justicia. Todas esas expresiones se refieren al cuerpo de gloria. O sea, lo cual es una de las recompensas de los hijos de Dios, lo que está reservado para quienes, para los que le aman. Entonces, ¿qué está reservado para aquellos los que no le aman? Eso es solamente reservado para los que le aman. Entonces, ¿qué? El cuerpo de gloria. Si eso es solamente reservado para los que le aman, entonces nos hace entender que es exclusivamente para unos y no para todos. Entonces no hay una escritura que dice que los que no le fueron fiel o que no recibieron no van a tener el cuerpo de gloria, porque recuerda, el cuerpo de gloria es una recompensa a los fieles. ¿Cómo es que fuera injusto, Dios fuera injusto si premiara también a los que no le fueron fiel o a los que nunca lo recibieron y también les diera el cuerpo de gloria? Fuera entonces una injusticia de Dios, porque los que sufrieron y padecieron por el Señor y luego los otros reciben lo mismo. Oye, entonces en vano
Como dice el Salmo 73, el salmista pensando, en vano me he limpiado, en vano me he guardado en el Señor, porque mira, los otros, mira cómo andan y están prosperados. Pero dice, cuando entré al santuario, entendí el fin de Dios. El fin de Dios, o sea, entender, ellos no van a recibir la recompensa que voy a recibir yo por ser fiel al Señor. No sé si Disculpe, pastor. En lo que decía nuestro hermano, aquí también en la parte negativa entraría lo que dice Daniel 12 y Malaquías 4. Amén. O sea, lo que es la parte de lo que es la condenación. Amén. Si es que hay escrituras que mencionan, que mencionan, como mencioné al principio, que mencionan es para animar, y solamente menciona la parte que corresponde a los fieles. Pero hay otras escrituras que no es para animar a los fieles solamente, sino también es para advertir a los que no le están siendo fieles al Señor y a los que no han recibido al Señor, para que la piensen dos veces y entender, oiga, esta otra parte no está nada de agradable, nada de agradable. Entonces, lo que dice el versículo 17 ahora de primera de Tesalonicenses 4:17, estoy extendiendo un poco más, ampliando y fortaleciendo, dando más cuerpo a esta porción de escritura, para que podamos tener más respaldo a confirmar lo que está escrito entre primera de Tesalonicenses 4:13-17. Y dice, luego nosotros los que vivimos, ¿quiénes? Los fieles que no murieron antes de la venida del Señor. ¿Quiénes? Son ellos los que estamos esperando el día de su venida. Es de eso se habla, nosotros los que vivimos, porque también van a haber otros infieles, también van a estar vivos, pero esta palabra no aplica a ellos, aplica a los fieles. Y ahí es donde entra 1 de Juan 3:2, muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciera, o sea, su venida, seremos semejantes a Él, que juntamente con los recién resucitados fieles, con ellos, ¿cuáles ellos? Con aquellos que han resucitado, los recién resucitados, seremos que arrebatados, no desaparecidos. En este arrebatamiento, nuestro cuerpo de bajeza, vamos a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Gloria a Dios. Y el versículo 20. En ese arrebatamiento es lo que va a suceder, lo siguiente va a suceder cuando seamos arrebatados. Dice, mas nuestra vivienda está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. ¿Qué dijeron los dos varones vestidos blancos? Así como lo habéis visto ascender al cielo, así también que le veréis venir otra vez. El cual esperamos también al Salvador. ¿De dónde? Del cielo, al Señor Jesucristo. ¿Y qué va a suceder cuando en aquel día que venga? El cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza. Va a transformar este cuerpo de bajeza, ¿a qué? Para ser semejante al cuerpo de su gloria. ¿Y cómo es que va a ser esta operación de transformar nuestro cuerpo a la semejanza de su gloria? Por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. O sea, con el poder, con su poder sin límite. ¿Va a qué hacer? Va a sujetar, va
obrar en nuestro cuerpo una transformación para que seamos a la semejanza de su gloria. O esto es esto compone parte de la esperanza suprema, la venida del Señor y lo que Él va a obrar en los que aman su venida. Va a obrar esa obra para transformar nuestros cuerpos de bajeza a la semejanza de su gloria. Qué privilegio tenemos. Qué privilegio tenemos de poder ser participantes de esta esperanza que Él nos ha dado. Por eso dice el apóstol, no perdáis vuestra esperanza, no perdáis vuestra confianza. No hay que perder vista, no hay que perder esperanza de la promesa de su venida, sino hay que sostenernos firmes en lo que Él ha prometido. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Aleluya. 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Y eso está conectado con lo que nos dice en 1 Tesalonicenses 4, 17, que juntamente con ellos, con los recién resucitados fieles, seremos arrebatados, y cuando seamos arrebatados, esto va a acontecer, lo que dice aquí en el versículo de 10. Dice que cuando viniere, ¿para qué? Para ser glorificado en sus santos. Cuando sean resucitados los fieles, eso va a ser para honra y gloria del poder de Dios. Pero luego también cuando somos arrebatados, y todo ojo no solamente lo van a ver a Él, sino todo ojo también van a ver los hijos de Dios. Por eso dice Romanos 8, que aún la creación gime a una, esperando ¿qué? Ser librados. ¿En qué punto? ¿En qué momento? En la manifestación de los hijos de Dios. Porque el día del Señor no solo es el día de su manifestación, también es el día también de la manifestación de los hijos de Dios. Cuando viniere para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron. O Él se va a hacer admirable cuando a través de sus hijos en aquel día. Él va a ser nuestra gloria, Él va a ser nuestra honra y Él va a ser nuestra gloria, y nosotros vamos a hacer su honra y su gloria en aquel día. Aleluya. Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Aleluya. En ese arrebatamiento, en el día del Señor, vamos a ser tomados fuertemente con el poder por el cual Él puede sujetar todas las cosas. ¿A qué? A levantarnos, no desaparecernos, a levantarnos y a levantarnos, ¿qué? Transformar la bajeza de nuestro cuerpo a la semejanza de su gloria. Y Él va a ser honrado y glorificado en sus santos. Aleluya. Para poder recibir al Señor en el aire. No hay arrebatamiento. No hay arrebatamiento sin que haya primero resurrección. No hay arrebatamiento sin que haya la primera resurrección. Y no hay resurrección
sin que sea primero la segunda venida audible y visible. O sea, ¿por qué? Porque viene el Señor y luego viene el Señor y luego los muertos en Cristo resucitan. Cuando los muertos en Cristo resucitan, entonces Dios va a escoger un momento, el momento, el instante. No sabemos si va a ser inmediatamente o no, pero vemos el ejemplo del Señor que dio testimonio. Entonces, ¿cuánto tiempo va a ser en aquel primer día el testimonio de que van a poder ver toda la gente el poder de la resurrección? No sabemos, pero sabemos que el arrebatamiento no va a acontecer sin que antes se va efectuando la resurrección. Y no puede haber resurrección sin que antes haya ¿qué? La venida del Señor. Gloria al Señor. ¿Alguien tiene pregunta antes de seguir? ¿Alguien tiene una pregunta antes de continuar? Amén. El ser interior cuando muere y Hijo de Dios para pasar con el Señor. ¿Verdad? Amén. Y el que no cree en el Señor también parte pasar con el Señor. No. Sí, porque entonces aplicara también lo mismo que dice el apóstol Pablo: el vivir es Cristo y el morir de ganancia. ¿Por qué? Porque es mejor partir del cuerpo y estar presente al Señor. Ahora, para el que no es fiel y no sirve al Señor, que no, su vivir no es Cristo, su morir no va a ser ganancia. Pero si también el que no fuera fiel también partiera del cuerpo para estar presente al Señor, entonces también el morir para el fiel fuera ¿qué? ¿Por qué el que no es fiel y que no conoce al Señor le tiene miedo a la muerte? Porque no tiene esperanza para estar presente al Señor. Entonces, por esa razón, oiga, el que no le es fiel al Señor, o aquel que no recibió al Señor, oye, ¿cómo es que va también a participar de la ganancia del que vivió para Cristo? ¿Alguien más? Amén, hermano. Tengo una pregunta, hermano. Y los que nunca oyeron la palabra del Señor, los que nunca se les anunció la palabra del Señor, ¿qué será de ellos? Vamos a hablar de eso más después, porque eso ya sucede después de lo que estamos hablando en la serie de eventos que van a acontecer. Buena pregunta que tocaremos más tarde, primero Dios, más temprano que tarde, para que nos alcance más tiempo para tocar otros detalles. ¿Alguien más tiene otra pregunta antes de...? Amén. Tocante a la venida del Señor, cuando el Señor venga, nosotros vamos a ser transformados en un cuerpo incorruptible, ¿verdad? Sí. Y ya cuando nosotros estemos, porque aquí se están llevando varios acontecimientos, tanto la resurrección, la venida del Señor y cosas que están sucediendo. Pero ahorita nomás se está enfatizando referente a los hijos de Dios, pero no se está enfatizando lo que le está pasando a los demás, que también resucitan juntamente con los hijos de Dios. Sí. Porque ya ves que lo que dice ahí en Apocalipsis capítulo 6, porque aquellos que no sirven al Señor lo van a mirar y se van a asustar, y van a decir, caemos sobre nosotros. Sí, ayer tocamos sobre
cómo y qué va a suceder con los que van a resucitar, también entre los que oyeron su voz, pero que nunca recibieron, no porque nunca escucharon, sino porque rechazaron o porque no permanecieron en el camino después de haber recibido en un tiempo. Entonces, sí, hermano, no pregunta para saber qué es lo que... Oh, entonces ahí, pero mientras vamos a estar en un cuerpo incorruptible, ¿y cuánto va a ser? ¿Y en qué momento o en qué proceso va a ser cuando tengamos el cuerpo de gloria? Va a ser cuando seamos arrebatados. En el momento cuando dice ahí en Tesalonicenses, y no seremos Juntamente con ellos arrebatados. en ese momento se efectúa lo que es el cuerpo de gloria. Sí, sí, porque ahí menciona la palabra harpazo, es ser arrebatado. Esto es, o sea, es ser tomado fuertemente con un poder mayor. ¿Cuál poder va a ser? Con el poder por el cual él puede sujetar todas las cosas. Y que para arrebatar no es desaparecer, sino que ser tomados con fuerza y ser levantados y transformados para poder encontrar al Señor en el aire. ¿Alguien más? Ahora, para asegurar que la palabra arrebatado queda bien identificado y también definido y también ubicado en cuál punto va a acontecer. Entonces, el arrebatamiento sucede antes o en el día del Señor. Antes del día del Señor o en el día del Señor. En el día del Señor. ¿Cuándo? ¿En qué momento, conforme a la palabra, en qué momento, o no qué momento, sino que qué es lo que tiene que suceder antes? ¿Qué dos cosas tienen que suceder? Lo que vemos en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. ¿Qué dos cosas tienen que acontecer antes del arrebatamiento? Amén. La venida del Señor y la resurrección. Porque no puede haber arrebatamiento si no hay resurrección, y no puede haber resurrección si no hay primero la venida del Señor. Vamos a Hebreos capítulo 9. Sabemos que en el día de la segunda venida del Señor Jesucristo nadie va a desaparecer. Cuando seamos arrebatados no vamos a desaparecer. En cambio, Él va a aparecer, para que juntamente con Él podemos aparecer con Él al ser arrebatados. Hebreos capítulo 9 y el versículo 28. Leamos todos juntos el versículo 28 de Hebreos 9, 28. Así también Cristo fue ¿qué? Ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos. ¿Cuándo es que el Señor vino a agotar los pecados de muchos? En su primera venida. Ahora aquí dice aquí enseguida, ¿y la qué? Y la segunda vez, ¿qué está hablando? Su segunda venida. Y la segunda vez, o podemos decir, así también Cristo fue ofrecido una vez a agotar los pecados de muchos en su primera venida. Y la segunda vez, o sea, en su segunda venida, vendrá como sin pecado. No quiere decir que Cristo vino la primera vez con pecado, sino que fue hecho pecado por nosotros. O sea, es decir, que Él tomó la culpa nuestra. ¿Para qué? Para agotar
nuestros pecados. Gracias, Señor. ¿Y será que hice? Y la segunda vez desaparecerán los que esperan en Él. No dice eso. ¿Qué dice? Y la segunda vez, o sea, hablando de su segunda venida, vendrá sin pecado. ¿Y será que? Conforme la enseñanza del rapto, cuando acontece el rapto, no se ve nadie. No solo no se ve el Señor, sino que ya no se ven los elegidos, porque se desaparecen. O sea, según la enseñanza falsa. Pero aquí nos dice que será visto de quiénes, los que se quedaron después del rapto. No, será visto de quiénes, de los que esperan para salvación. Esos somos nosotros, juntamente con todos los demás que están esperando la venida del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Quiénes son los que son fieles al Señor, que están esperando la promesa de su venida, los cuales serán liberados de la ira de Dios en su venida? Mas no vamos a ser librados de la tribulación. Dios nos ha llamado para ser librados de ira, pero no de ser librados de ser atribulados mientras que estamos en este mundo. Oye, el Señor advirtió muchas veces que iba a haber sufrimiento, iba a haber tribulaciones. Juan 16, 13. Perdón, 33, Juan 16, 33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí, ¿qué? Tengáis paz. En el mundo no tendréis aflicción. Tendréis. Dios no nos ha prometido no pasar por tribulación. Nos ha prometido de que, o sea, no nos ha llamado para que no pasemos por tribulación, más bien no nos ha llamado para ira, para sufrir castigo como juntamente con los desobedientes. ¿Por qué? Porque nos llamó para ser una vez más hijos, como hijos obedientes. Gloria a Dios. En el mundo tendréis que aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Filipenses capítulo 1. Los que están grabando pueden compartir con otros pastores, pero esta reunión no es para todos, para que estén transmitiendo en vivo. Si fuera así, pues entonces lo pusiéramos en evalverde.com, o tuviéramos invitado a todos los hermanos aquí para que escucharan lo mismo, porque a veces tocamos cosas que no son para todos. Esto no va a ser para después, vamos a poner, subirle a internet. No les damos permiso, porque a veces se toca cosas que son no solo de hombres, se toca cosas que son de quienes están en lugar de responsabilidad en el ministerio. Y hay quienes, esas cosas no son para que todos escuchen, porque unos se empachan, otros se enferman y otros van chismeando. Entonces es importante que se comparte, ¿verdad?, con aquellos que, o sea, hay porciones que vamos tocando que es por enseñanza, pero hay ejemplos, testimonios a veces que son parte de afirmar algo que se dice que pues no es para el público en general,
So, a veces se tienen que editar cosas fuera para poder entonces ponerlo. O sea, ya de una forma ya de que graben, está bien que graben. Aleluya. Ahí no sé si alguien tiene una... Estamos hablando ahora de qué es lo que dice la palabra, porque una vez más los que enseñan el rapto dicen, no, pero nosotros Dios no nos ha llamado para ira, no vamos a sufrir, nosotros no somos llamados para sufrir. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Amén, gloria a Dios. ...28 y 29... y en nada intimidados de los que se oponen, que a ellos ciertamente es indicio de perdición, mas a vosotros de salvación, y esto de Dios. Versículo 29, porque a vosotros es concedido que Por Cristo. no padecer por Cristo. No, es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Ciertamente que Dios no nos ha llamado para ira, pero no nos ha prometido de que no pasemos por tribulación, que no padezcamos por Él, que no suframos por Él. Segunda de Corintios capítulo 2. Esas escrituras hablando de sufrimiento y tribulación. Segunda de Corintios capítulo 1 y versículo 6. Versículo 4. Amén, amén. Nuestro Dios que nos consuela en todas nuestras ¿qué? Tribulaciones, para que podamos también nosotros ¿qué? Consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, ¿qué dice? Abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Mas si somos atribulados, es por vuestra consolación y salvación, la cual es obra en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O si somos consolados, es por vuestra consolación y salud. Gloria a Dios. ¿Dónde vemos aquí que hemos sido llamados para no sufrir? Para no pasar por tribulaciones, para no padecer sufrimientos. Primera de Corintios capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4. Gloria a Dios. Aleluya. Versículo 11. Dice, hasta esta hora hambriamos y tenemos sed, estamos desnudos y somos heridos de golpes y andamos vagabundos
y trabajamos orando, obrando con nuestras manos. Nos maldicen y nosotros bendecimos. Padecemos, ¿qué? Persecución y sufrimos. Donde aquí vemos que hay promesa de no sufrir. Cada escritura que estamos leyendo está hablando de ¿qué? De sufrimiento, de padecimiento, de tribulación, de angustia. Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3 y el versículo 13 y 14. Gloria a Dios. ¿Y quién es aquel que os podrá qué? Dañar. Oiga, pero pues ¿para qué nos dice eso si no estamos llamados para sufrir? Pues ¿para qué nos hace esta pregunta? Si vosotros seguís el bien, mas también si en una cosa padecéis por hacer el bien, ¿sois qué? Bienaventurados. Por tanto, no temáis por el temor de ellos, ni seáis turbados. No hay que temer ¿qué? Por razón de persecución, no hay que temer por razón de sufrimiento, sino que hay que confiar en el Señor. Vamos al siguiente capítulo, el capítulo 4. Versículo 12 al versículo 16. Dice: carísimos, no os maravilléis cuando sois ¿qué? Examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra ¿qué? Prueba. Vuestra prueba. Como si no os maravilléis como si alguna cosa extraña os aconteciese. Antes, estar bien gozosos en que sois participantes de ¿qué? ¿De qué? Oiga, pero no somos llamados ¿para qué? No somos llamados para sufrir. Si no estamos llamados para sufrir, ¿por qué nos dice aquí que debemos de gozarnos en ser participantes de las aflicciones de Cristo? Para que también en la revelación de su ¿qué? De su gloria, en la revelación, manifestación, aquí está hablando de ¿qué? De la venida del Señor, nuestra esperanza en la venida del Señor en su gloria. Os gocéis en ¿qué? No dice que os gocéis en triunfo cuando acontezca el rapto, sino que os gocéis en triunfo cuando Él sea revelado en su ¿qué? En su gloria. O sea, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, visible y audible. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, ¿sois qué? Bienaventurados. Porque la gloria y el Espíritu de Cristo, de Dios, reposan sobre vosotros. Según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros parezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por inmiscuirse en negocios ajenos. Pero si el uno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. ¿Dónde leemos aquí que no hemos sido llamados para sufrir? Vamos a Romanos capítulo 8. Todas esas escrituras que estoy citando desde la escritura que mencioné en Juan 16:33 están hablando contra la idea de que no somos llamados para sufrir. Amén. Aleluya.
Romanos 8:18, tengo por cierto, tengo por seguro que los que, Lo que en este tiempo que lo que en este tiempo se padece, los sufrimientos no son de comparar con qué, la gloria. con la gloria venidera que será manifestada en nosotros. ¿Cuándo? Cuando Él sea manifestado, nosotros juntamente con Él seremos ¿qué? Manifestados también. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Versículo 8. Acuérdate que Jesucristo, el cual fue de la simiente de David, resucitó de los muertos conforme a mi evangelio, en el que sufrió ¿qué? En el que ¿qué? Sufrió trabajo. ¿Hasta qué? Hasta las prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está ¿qué? No está presa. Por tanto, todo lo que lo sufro por amor de los elegidos, para que ellos también consiguen la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Gloria a Dios. Es palabra fiel que si somos ¿qué? Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Aleluya. Versículo 12. ¿Sí qué? Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si sufrimos. ¿Dónde aquí leemos que no hemos sido llamados para sufrir o pasar por tribulación? Vamos al siguiente capítulo 3 de 2 Timoteo. Versículo 10 Aleluya. al versículo 12. ¿Qué dice el versículo 10? Pero tú has comprendido mi doctrina, instrucción, intento, fe, largura de ánimo, amor, paciencia, persecuciones. ¿Qué dice? ¿Cómo que persecuciones? Sino que si nosotros no hemos sido llamados para sufrir. Aflicciones, ¿cuáles me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra? ¿Cuáles persecuciones he sufrido, he soportado, he permanecido fiel en medio de esas persecuciones? Y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que dice, ¿qué está diciendo el apóstol aquí a Timoteo y también a nosotros? Y también todos, también los que quieren vivir piamente. Oigan, el apóstol Pablo no solo nos habla de que también todos los que aman su venida, hablando de lo bonito. Dice, y no solo a mí, sino todos que aman su venida, esta esperanza también la tienen. Pero también aquí habla de lo que no nos gusta en nuestra condición. El sufrir, persecución, ser atribulados, tener que padecer. Pero dice también, no solo hablando de él, también dice, no crees que eres exento. Y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús van a padecer lo mismo. Padecerán persecución. Eso no queremos escuchar. Queremos escuchar lo otro. Y no solo a mí, sino que todos los que aman van a recibir la corona de justicia. A eso queremos ser participantes, así como él lo decía de él mismo. Pero de esta parte de persecución no queremos escuchar.
que también vamos a padecer de lo mismo los que quieren vivir piamente en el Señor. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 4. Y el versículo 10. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que por esto aún trabajamos. ¿Y qué? Y sufrimos oprobios. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a sufrir estas cosas porque tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque esperamos en el Dios viviente, el cual es salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Aleluya. Amén. ¿Dónde en esas escrituras leemos que vamos a ser librados de sufrir, de tribulación a través de un rapto? No leemos en ningún momento que no estamos llamados para sufrir, que no estamos llamados para ser atribulados, que no estamos llamados para padecer ninguna cosa por causa de su nombre, por causa de su palabra, por causa de ser lo que Dios nos ha llamado a hacer en esta vida. No tengo tiempo si tengo tiempo al rato, quiero explicar sobre el origen del rapto. Es muy importante conocer el origen del rapto, los datos históricos sobre el rapto. ¿Por qué? Porque hay quienes no van a querer escuchar la enseñanza que se está dando. Pero hay quienes que sí están dispuestos a escuchar los datos históricos, el origen, dónde viene, de dónde proviene, cómo vino la teoría del rapto. Digo teoría, ¿por qué? Porque no es una verdad. Cuando hablamos de la segunda venida, decimos la verdad de la segunda venida. Cuando hablamos de rapto, estamos hablando de la teoría del rapto. ¿Por qué? Porque lo que es de Dios es verdad, lo que es del hombre es teoría. Son teorías, no son verdades. Vamos a 1 de Pedro. Primera de Pedro. A ver, hermano, ¿dónde están? A ver, hermano. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a brincar un poco el tiempo. Aleluya, gloria a Dios. Ya a ustedes ya no tienen hambre ya. Si un hermano, no, pues antes de comer me pega sueño, pero después de que come le da sueño otra vez, no, pues no tiene traza. Ay, me da sueño porque tengo hambre, no he comido. Y luego come. Se me olvidó decirle que en las reuniones que hacemos para pura ensalada, porque la ensalada no cae pesado. Dan carne y pollo y todos andan con un ojo abierto, otro cerrado. Hermano Alfredo va a haber comido mucho pollo esta mañana.
Aleluya. Hay palabras claves. Hay palabras claves en la palabra del Señor que hablan. Ahora estamos hablando de la venida del Señor un poco. Hay palabras claves en la palabra del Señor que no nos dicen exactamente venida del Señor, pero son palabras claves que nos van indicando lo mismo. Por ejemplo, la palabra manifestación. Apunta esas palabras para que después las pueda estudiar. Manifestación. Manifestación está hablando de ¿qué? La segunda venida del Señor. Aparición. Hay palabras, la palabra aparición. ¿Qué se refiere a qué? Cuando aparezca el Señor. La palabra revelación, cuando Él sea revelado. ¿Cuándo va a ser revelado? En la segunda venida. ¿Cuándo va a aparecer? En la segunda venida. ¿Cuándo se va a manifestar? En la segunda venida. También la expresión el gran día del Señor. ¿Cuál es el gran día del Señor? Su segunda venida. Cuando dice que volverá, ¿cuándo volverá? En la segunda venida. Son palabras que se refieren, que esas palabras son palabras bíblicas que tienen que ver con la segunda venida del Señor. Cuando descenderá, ¿cuándo va a descender? En la segunda venida. La palabra aparecerá, ¿cuándo aparecerá? En la segunda venida, etcétera. Hay otras palabras que también, estas son la mayor parte de las palabras que se mencionan dando referencia a ¿qué? A la segunda venida del Señor Jesucristo. Es importante saber estas palabras, ¿por qué? Porque a veces leemos y queremos esperar que diga exactamente como lo tenemos en la mente venir el Señor. Como mencionó el hermano Andrés y como preguntó el hermano que está sentado atrás, a veces la palabra no nos dice directamente una palabra, pero con las escrituras nos da a entender algo que no está escrito directamente como lo tenemos en nuestra mente. Y si vemos en la palabra del Señor si vemos desde el Antiguo Testamento, Génesis hasta Apocalipsis, vamos a mirar que en lo que estaban esperando todos los que han creído en Dios en otro tiempo, lo que todos estaban esperando era una venida visible del Señor. En ninguna ocasión vemos en el Nuevo Testamento y menos en el Antiguo Testamento, en ningún momento vemos explícitamente, abiertamente que están esperando desaparecer. Y tampoco no se ve ni una sombra, una idea, no, pues aquí parece que están esperando en un rapto de desaparecer, sino que en todas las escrituras vemos, en todas las escrituras sin excepción, que cuando hablan de su esperanza, todos están hablando de una aparición, manifestación, venida, de verle, de una manifestación, una revelación, su revelación. Todas las escrituras, todititas, hablan de esa verdad de la venida del Señor. La teoría del rapto choca contra lo que los profetas hablaron y enseñaron. Todo el rapto choca contra lo que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, los demás apóstoles hablaron bajo inspiración del Espíritu Santo. Y todo el rapto choca especialmente contra lo que el mismo Señor Jesucristo habló y enseñó. Amén. Pero qué tremendo, qué increíble que aún siendo así, la gran mayoría del llamado cristianismo cree en el rapto. Por eso tú y yo debemos estar agradecidos
con el Señor, que podemos escuchar y podemos tener la oportunidad de entender esta verdad de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque los que, y saben que la enseñanza del futurismo, lo cual es parte, la enseñanza del rapto, es una enseñanza del mismo infierno. ¿Saben por qué? Porque es una enseñanza para dejar al pueblo de Dios adormecido y confiado, y una falsa confianza y una falsa esperanza. ¿Para qué? Para que no esté preparado para la venida del Señor. Y no nomás para la venida del Señor, que no esté preparado para lo que viene por delante de persecución. Y es una enseñanza de adormecimiento, para que uno se vaya adormeciendo, confiándose que todo va a estar bien. Y eso es una vil mentira del infierno. ¿Por qué? Porque lo que vemos en la Escritura es que ha habido persecución, sufrieron persecución los hermanos por la palabra. Ha habido persecución después de ellos. Hoy en día hay persecución, y vendrá persecución a los que estamos en esa parte del mundo pronto. Y si no estamos conscientes si pensamos, ahora imagínense si nosotros estuviéramos creyendo, si se estuviera hablando, hay cosas pesadas vienen por delante, tú y yo digamos, no importa porque. Pero hay que, si hay quienes estuvieran diciendo, prepárate, ¿qué iba a pensar uno? Yo me tengo que preparar. ¿Preparar para qué? Yo no voy a sufrir, yo voy a ir al rapto antes. Fíjense qué engaño causa. Oiga, si conociendo la verdad hay quienes se quedan adormecidos espiritualmente. Si conociendo la verdad hay adormecimiento en el pueblo. Ahora, ¿qué sería si estuviéramos con esa enseñanza de doctrina de demonios? Oiga, si con la verdad hay adormecimiento en el pueblo de Dios, que han escuchado, que conocen esta verdad, ¿qué hubiera entonces al creer que no vamos a pasar por tribulación, al creer que ya somos llamados para sufrir, al creer que no vamos a ir en un rapto misterioso antes que las cosas se pongan pesado? Señor Santo, ¿cómo anduviéramos?